Está en línea Nicolás Dujovne. Nicolás, buen día, ¿cómo estás? Hola Maxi, ¿cómo estás? Bien, bueno, ¿cuál es tu evaluación? Hoy publicás una nota en la tapa de La Nación, planteando también esto, digamos, que el fallo es en todo caso simbólico, ¿es así? Es en mayor medida simbólico, más allá de una multa diaria que sería carísima para una persona, pero bastante pequeña para un país. Todavía no la han determinado, pero no va a ser muy alta el día que la determinen. Y en términos jurídicos, creo que el único efecto práctico que tiene es que podría liberar al estudio jurídico que representa a la Argentina y Estados Unidos de seguir representándonos si ellos lo quisieran. Digamos, sería una causal que les permitiría una rescisión unilateral, cosa que nos ayudaría muchísimo porque hasta ahora nos han representado bastante mal. A mí me envía, sabes que un mail, una fuente que siempre está con estos temas de derecho internacional y demás, y sigue muy de cerca el caso de Griesa, y plantea que, bueno, no hay que descartar, aunque es difícil que se vaya a aplicar en este caso, de que el juez con este tema del desacato lo pueda aplicar sobre los administradores del Estado argentino, es decir, funcionarios argentinos de Cristina para abajo, y que eventualmente pueda rastrear todas las cuentas que puedan tener funcionarios argentinos en Estados Unidos y poder embargar ese tipo de fondos o, incluso aplicar sanciones mayores sobre el patrimonio de esos funcionarios en Estados Unidos. No estoy al tanto, pero no me parecería lógico, pero no desconozco si podría ser así. Y el tema de que alguna empresa norteamericana pueda tener dificultades para invertir acá o hacer negocios con el Estado argentino por temor a querer, enemistarse con un juzgado que está declarando a la Argentina en desacato. No, yo creo que mientras no estén colaborando con la Argentina en intentar evadir el fallo, realmente si tienen temores simplemente porque ven que Argentina está adoptando una postura muy beligerante con Estados Unidos, pero este es un caso muy concreto. Argentina lo quiere llevar al plano de lo abstracto, ¿no? Que Estados Unidos no tiene jurisdicción, que es ilegal, que qué sé yo, pero simplemente lo que está diciendo aquí es un juzgado de Nueva York que la Argentina está en desacato con ese juzgado bajo el cual la Argentina se sometió, al cual la Argentina se sometió cuando emitió bonos en los 90, pero también en 2005 y 2010, en plena década ganada, cuando emitió los bonos del canje, y los emitió bajo jurisdicción de la ley Nueva York, y el juzgado que está tratando el caso es competente en eso y Argentina está desacatando una orden de ese juzgado. No es que estamos violando una ley genérica de los Estados Unidos, estamos violando la ley bajo la cual rigen unos bonos que la Argentina emitió, es simplemente eso. Y desde el punto de vista económico, ¿esto complica más las cosas? ¿Deja las cosas tal cual están? Yo creo que lo que hace es subir la escalada retórica del gobierno, probablemente, ¿no? Va a hacer que Cristina, Capitanich, el gobierno, suban la escalada, dificultando recoger el barrilete el día que de repente quieran sentarse a conversar, ¿no? Entonces yo creo que ese es el principal efecto, más allá de lo simbólico. Vos planteás que hoy la economía está en un círculo vicioso. Sí, la economía está en un círculo vicioso que se origina básicamente en un déficit fiscal gigantesco, financiado con emisión monetaria, y esa emisión monetaria ante una política monetaria muy mala, donde las tasas de interés son la mitad de la inflación, un tercio de la devaluación esperada, hacen que el ahorrista, las familias se refugien en el tipo de cambio paralelo. Eso hace que se abra la brecha, que caigan las exportaciones, porque con esa brecha tan alta no se venden productos al exterior, y entonces el central, para responder a eso, como no tiene otros dólares que los comerciales, restringe las importaciones, y al restringir las importaciones destruye el nivel de actividad, y el gobierno responde a la destrucción del nivel de actividad aumentando el gasto público financiado con emisión, y vuelve a empezar el círculo vicioso del cual no estamos pudiendo salir. ¿Y cuál es la salida, digamos, en el corto plazo, digamos, en los próximos meses, o las salidas posibles ante ese escenario? Bueno, hay una salida permanente y hay salidas transitorias, ¿no? La salida permanente es empezar un programa de reducción gradual del déficit que puede llevar un par de años, pero mientras tanto, mientras bajamos el déficit, cortamos el financiamiento monetario del déficit y tenemos que empezar a financiarnos afuera, en dólares,
para no seguir pescando en el mercado de capitales locales, que es muy chiquitito. Entonces cada vez que el Central o el Tesoro se financian acá, desplazan al sector privado del crédito y refuerzan las tendencias recesivas. Y hay que tener un banquero central profesional que se haga cargo del problema antiinflacionario, que hable de la inflación, por supuesto que esté medida bien, que se comprometa a bajarla, que haya tasas de interés que defiendan a los ahorristas de la licuación de la moneda. Esa es la solución de fondo. Ahora, como esa solución de fondo sabemos que no va a venir con este gobierno, hay soluciones, hay paliativos, ¿no? Y un paliativo sería arreglar con los holdouts, reabrir el crédito, y como la Argentina tiene muy poca deuda pero mucha inflación, si reabrimos el crédito y por un año nos endeudamos, podríamos liberar las importaciones y emitir menos para no tener tanta inflación. Aumentaríamos un poquito la deuda, pero bajaríamos la inflación. Por un año lo podemos hacer. En el largo plazo no es sostenible un programa basado en endeudarse. Esa es la solución incruenta. Y después hay una solución cruenta, si es que queremos seguir pagando la deuda, que es tener una recesión mucho más grande que la que tenemos ahora, una devaluación muy grande, y entonces generar muchos dólares comerciales para paliar la ausencia de dólares financieros. Uno tiene la impresión de que, más allá de los discursos y la retórica, como que el gobierno en el 2011, a fines de 2011, ensayó el primero de los caminos que vos decís, ¿no? El tema cuando anunció la sintonía fina, todos pensaron, y de hecho lo anunció en su momento Vudú y Devido, en diciembre del 2011, cuando asume Cristina su segundo mandato, sintonía fina que significaba achicar el déficit fiscal por el lado de recortar subsidios económicos. Bueno, eso significaba emitir menos y al mismo tiempo salir a emitir deuda en los mercados internacionales, lo que hablaban de abrir el crédito, el financiamiento en el exterior. Eso se truncó. Y después uno tiene la impresión de que este año el gobierno fue por la segunda salida que vos decís, paliativa, transitoria, de salir directamente a buscar deuda. Por eso cerró con el Club de París, con el pago a Repsol y demás, ¿no? Y eso se truncó por los buitres. Ahora, ¿ves en enero o ves en los próximos meses la tercera salida o el tercer intento del gobierno de tratar de buscar ese financiamiento, de tratar de encontrar los dólares para suavizar la recesión y la crisis? Mira, no lo sé, yo creo que ni Cristina lo sabe, ¿no? Yo creo que ni Cristina lo sabe y que eso va a ser muy condicional al devenir de los acontecimientos. Si la economía se sigue complicando y se va a seguir complicando rápidamente, tal vez lo hagan, tal vez no. La verdad es que no lo sabemos. Yo creo que Cristina no lo sabe, y creo que si bien a muchos miembros del gobierno les gustaría que eso ocurra para salir mejor parados, va a depender de Cristina, va a depender en última instancia de Cristina, y no sabemos cuál va a ser su decisión. Y te hago una última pregunta respecto al dólar, ¿no? Pues contaba acá más temprano que estaba muy impresionado. Estuve el fin de semana en un lugar de frontera, en Puerto Iguazú, y estaba impresionado de la cantidad de paraguayos y de brasileños que venían con dólares a comprar todo, ¿no? Desde la nafta, con colas en la YPF, hasta los supermercados, todo, ¿no? Venían con dólares a 15 pesos, ¿no? Los cambian al paralelo. ¿Cuál es el dólar que uno piensa que puede estabilizar a la economía argentina? Digamos, porque ese dólar a 15 pesos, uno se da cuenta que no es solamente un fenómeno de la City, ¿no? Que ya hay muchos que empiezan a tomar referencia de precios. Es decir, por ejemplo, en todos los pueblos de frontera, obviamente las remarcaciones de los comerciantes argentinos, que no son tontos, van, no digo al 15 pesos, pero empiezan a remarcar por encima de la inflación general, ¿no? Entonces empieza a haber un proceso donde la inflación va por arriba de la inflación que conocemos hasta ahora, y como que estamos en distintos puntos, ¿no? Hace algún tiempo un dólar de 12 pesos nos parecía una locura. Hoy un dólar 12 pesos nos parece una locura por lo barato, digamos, ¿no? Mira, todo depende de las condiciones económicas, Maxi. O sea, en una economía normal, con tasas de interés normales, con riesgo país normal, con un gobierno normal, sin default, y donde la gente está básicamente pensando en otras cosas, el tipo de cambio real se debería parecer mucho más al oficial que al paralelo. Ahora, en una economía con las variables monetarias y fiscales descontroladas, con un gobierno descontrolado en su política, en su comunicación, bueno,
el único refugio es el tipo de cambio paralelo, y entonces vemos lo que vemos, ¿no? Argentina está muy barata en el paralelo, pero bueno, merece estar barata dada la pobrísima calidad de la política económica. Ahora, claro, vos decís, pero bueno, depende en cuánto tiempo vas arreglando las cosas. Vos decís, en una economía que se normaliza, el dólar tendría que estar más cerca del oficial que del paralelo. El tema es que, claro, ¿qué oficial, digamos? Porque, por ejemplo, un oficial a 6 pesos ya sería absurdo porque estaría todo carísimo en dólares y quebraría todo. El tipo de cambio real que surge hoy del oficial y del paralelo, cuánto cuesta hoy vivir en la Argentina al oficial y cuánto cuesta vivir al paralelo, ajustando eso por inflación, en el momento en que se normalice, se va a parecer más al oficial de ahora, ajustado por la inflación que transcurra hasta ese momento, que al paralelo ajustado por la inflación que transcurra hasta ese momento, ¿no? Es decir, vos ves, claro, un dólar paralelo que hoy está muy arriba y por eso en ese dólar paralelo, por eso sale todo baratísimo para el que viene del exterior. Obviamente Argentina está regalada. Esto, como va a pasar, qué sé yo, más de un año y va a haber habido 50% de inflación, bueno, el paralelo tal vez sea una cifra mucho más alta, el oficial también, pero de todas maneras, ajustado por el nivel de precios domésticos, me parece que el tipo de cambio con el cual la Argentina puede convivir se va a parecer más al oficial de hoy, ajustado por la inflación que tengamos hasta el momento en que empecemos a estabilizar. Claro, hay que ver cuánto suben los precios de acá a diciembre del 2015, y bueno, y eso habrá que cargárselo al dólar oficial, digamos. Pero sin duda, igual va a estar mucho más barato que el dólar paralelo. Como decís, el dólar paralelo es un poco una especie de costo adicional que se genera por la incertidumbre, por la falta de confianza. Bueno, sí, porque además es un tipo de cambio que flota libremente, sin que el gobierno pueda intervenir por la propia definición de ese mercado, pero hoy la Argentina tiene una tasa de interés en pesos del 19%, una inflación del 40%, una devaluación esperada medida a través de la curva de futuros del peso de 46% anual. Entonces es lógico que la gente corra a refugiarse en lo que puede. Autos ya compró, viajar ya viajó y compra el paralelo, digamos, en la medida en que el ahorrista, las familias, no los buitres, ¿no? Las familias, el laburante tenga donde defender sus ahorros en moneda local, lo va a hacer. Pero para eso necesitamos que la tasa de interés local le gane a la inflación, como ocurre en la mayor parte de los países del mundo, ¿no? La Argentina hoy tiene una tasa de interés de 19%, que es 20 puntos negativa en términos reales, ¿no? Tu capacidad de compra, si guardas pesos en el banco dentro de un año, es 20% menos. Claro, lo que pasa es que todos plantean que si subís la tasa de interés que pagan al depositante, los bancos te van a cargar eso también en la tasa que cobran a los deudores, ¿no? Y eso significa impacto adicional sobre el nivel de actividad, sobre el consumo, claro, sobre la inversión. Como hoy con las tasas negativas estamos un fenómeno y el consumo crece y el nivel de actividad crece, yo creo que ese razonamiento adolece de un problema que es mirar las cosas en términos nominales, caer en la trampa en la cual cae Cristina todos los años cuando inaugura la Asamblea Legislativa, que dice que, bueno, en los últimos 12 años, desde que se inventó el mundo, las jubilaciones crecieron 1300%, bueno, todo nominal. Bueno, tenemos que dejar de hablar en términos nominales por 2 años, como diría Barrio Nuevo. Hablemos en términos reales, y hoy tenemos un problemón porque, digamos, tenemos tasas negativas en términos reales, y eso está generando el problema en la brecha, en las exportaciones. Mira, Maxi, déjame hacerte un número y te dejo tranquilo. El pico de las exportaciones argentinas fue de 84.000 millones de dólares en 2011. Si hubieran seguido creciendo al 5% anual, no al 20%, al 5%, el año que viene serían 102.000. El año que viene no van a pasar los 65.000. Ahí tenés el efecto de los controles de cambio, el tipo de cambio dual, el lío en el que nos metimos. O sea, la Argentina se perdió en el medio de unos 40.000 millones de dólares de exportaciones después del cepo. Bueno, con la tasa de interés podemos hacer lo mismo, digamos. ¿Cuántos depósitos nos perdimos por tener tasas de interés negativas? ¿Cuánto crédito nos perdimos? ¿Cuánto crecimiento nos perdimos? ¿No?
Está bien el planteo, ¿no? Porque ahí vos decís, bueno, ahí hay 30.000, 40.000 millones de dólares que podrían haber ingresado genuinos de las exportaciones, que no están porque se estancaron o cayeron las exportaciones en los últimos años, ¿no? Alguien te podría decir, bueno, pero sin el cepo eso hubiese entrado por una ventanilla y se hubiese fugado a atesoramiento por el otro, pero bueno, es otra discusión, ¿no? No, si las tasas de interés hubieran sido las adecuadas, claro, no se hubieran ido, ¿no? Claro. No compro el argumento. Claro. Lo que pasa es que tenés que equilibrar todo, digamos. Vos decís, para no tener cepo, tendrías que haber generado, bueno, otras condiciones de confianza, de tasa de interés distintas, y si no hiciste nada de eso, es por eso tuviste el cepo. Pero está bien el argumento. Nicolás, gracias. Bueno, gracias, Maxi. Ahí está, Nicolás Dujovne, economista, bueno, planteando y hablando un poquito de economía y de temas varios.